Shalom y una bienvenida para todos. Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat semanal veremos el tema homosexualidad, levirato, celibato y poligamia. ¿Está permitido la homosexualidad en el Tanakh? Shaulo condena la pederastia. ¿Quiénes son los transexuales? El celibato, ¿para quiénes fue dado? ¿Está permitido la poligamia en nuestros tiempos? Y finalmente veremos ¿qué es el levirato y por qué Elohim le quitó la vida a Onán, hijo de Yaudá? ¿Cuál fue su pecado para recibir pena de muerte? Todas esas preguntas las responderemos en esta enseñanza. Comencemos por la homosexualidad. La palabra homosexual viene del griego homos, que significa igual, y del latín sexus, que significa sexo. Por tanto, la palabra homosexual significa orientación sexual hacia personas del mismo género. Esta práctica de la homosexualidad era ampliamente practicada en Egipto, Babilonia y sobre todo en el mundo grecorromano. En esas culturas la homosexualidad era un fenómeno cotidiano. Por ejemplo, en tiempos de guerra los paganos solían realizar actos homosexuales con los vencidos en combate. Estas acciones inmorales lo hacían a manera de burla y escarnio de sus enemigos, por lo cual se consideraba una práctica denigrante para aquellos varones que habían de sufrir este acto inmoral. Los homosexuales son mencionados en el Tanakh como sodomitas, debido a que la homosexualidad era un pecado predominante en Sodoma y Gomorra. Tanto así que los varones de Sodoma buscaban extranjeros con la finalidad de humillarlo de la peor manera que puede existir. De ahí que la Torá lo prohíba diciendo: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra echarás viene del hebreo shakab, que significa relación sexual. Es decir, cuando la Torá dice no te echarás con varón como con mujer, está prohibiendo rigurosamente a los varones tener relaciones sexuales con otros varones. Pero ¿cuál era el hábito de los habitantes de Sodoma? Era tener relaciones sexuales con varones extranjeros. Por ejemplo, la expresión que usaron los habitantes de Sodoma nos dice cuáles eran sus intenciones. Fíjense en la siguiente expresión de ellos: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Yadá. La palabra conozcamos viene del hebreo yadá, que es usado para referirse a una intimidad o acto sexual. Por ejemplo, fíjense cómo se usa yadá en el siguiente verso. Conoció Yadá Adán a su mujer Java, la cual concibió a luz a Caín y dijo: por voluntad de Yahweh he adquirido varón. Yadá es una palabra hebrea que significa, entre otras cosas, intimidad sexual. Partiendo de esta premisa base, la frase sácalos para que los conozcamos claramente nos indica las intenciones retorcidas que poseían los habitantes de Sodoma. Ellos querían literalmente abusar sexualmente de los dos huéspedes de Lot para humillarlo de la forma más vil que existe. Ese fue uno de los pecados más graves de Sodoma, por el cual Yahweh los destruyó completamente. Ahora, la homosexualidad es un acto inmoral debido a que es una acción contra naturaleza. ¿Y quiénes fueron los primeros en cometer actos de inmoralidad sexual? Fueron los ángeles caídos. De ellos, Judas nos menciona lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones perpetuas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, sarx contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego perpetuo. Hay tres puntos claves que Judas menciona acerca de los ángeles caídos. Número 1, los ángeles caídos comparados a los sodomitas. Número 2, los ángeles caídos abandonaron sus moradas. Número 3, los ángeles caídos fueron en busca de vicios, en griego sarx.
Este tercer punto es clave para entender la homosexualidad. Judas nos menciona que los ángeles caídos fueron en busca de vicios. ¿Cuáles habrán sido esos vicios ocultos que deseaban satisfacer los vigilantes caídos? Para saberlo, echemos un vistazo a la palabra griega traducido como vicios. Vicios viene del griego sarx, que significa, según la concordancia, carne. Por tanto, ¿qué tipo de carne estaban buscando los ángeles caídos? Ahí lo tienen, estaban buscando carne extraña, carne de animal. Es decir, los ángeles caídos se hartaron de las mujeres y fueron a buscar placer en los animales. De esa unión ilícita nacieron los monstruos híbridos, como ya vimos en capítulos anteriores. Ahora fíjense muy bien que Judas en su carta compara las acciones de los vigilantes o nefilín con las acciones de Sodoma y Gomorra. Eso significa que los ángeles caídos, probablemente después de hartarse de las mujeres y los animales, fueron tras los hombres para fornicar con ellos, para buscar en ellos la carne extraña que tanto deseaban. Es decir, probablemente los ángeles caídos practicaron la homosexualidad en la época antes del diluvio. De ahí que Judas mencione su pecado comparado al pecado de Sodoma y Gomorra. Por tanto, cuando los habitantes de Sodoma le dijeron a Lot, saca a tus huéspedes para que los conozcamos, ¿qué querían conocer los sodomitas? Pues carne extraña. Eso es lo que anhelaban estos sodomitas. Ellos ya se habían hartado de las mujeres y ahora buscaban encontrar placer en carne extranjera. Por eso rodearon la casa de Lot con tanta insistencia. Sus deseos de probar carne extraña era tanto que los dos malajim, huéspedes de Lot, tuvieron que cegarlos a estos sodomitas para que no pudieran entrar a la casa de Lot. Ahora, los griegos y los romanos en su gran mayoría eran homosexuales, y hasta incluso en la obra del autor griego Homero se fomenta la homosexualidad al relatar la historia de Aquiles, el cual era un homosexual que mantuvo una relación amorosa con Patroclo. También Zeus, el ídolo máximo de los griegos, era un homosexual que mantuvo una relación con un muchacho troyano llamado Ganímedes. Estas historias griegas fueron de inspiración para que los griegos y los romanos practicaran la homosexualidad como algo normal. Por ejemplo, Alejandro Magno, el fundador del imperio griego, era un homosexual que tuvo su aventura con Hefestion. Julio César, considerado el creador del imperio romano, era también homosexual. De hecho, Julio César era conocido como el hombre de toda mujer y la mujer de todos los hombres. Ya se imaginan la vida que llevaba este emperador romano. Marco Antonio y Augusto César eran otros homosexuales. Como pueden ver, casi la mayoría de los emperadores romanos y personajes ilustres, entre comillas, eran homosexuales. Era tanta la inclinación al homosexualismo en el mundo grecorromano que ellos inmortalizaron la frase: la mujer para la reproducción y el hombre para el placer. Esta frase sin duda es una abominación. En Roma era considerado normal que un hombre libre violara a un esclavo o joven, pero lo contrario, si un joven o esclavo violaba a una persona mayor, los romanos lo consideraban una desgracia. Es decir, en el mundo grecorromano la homosexualidad era muy pero muy practicada y era visto como algo normal. Y fíjense en Disney, la compañía de entretenimiento del César, ¿qué está promoviendo? Están promoviendo la homosexualidad. La portada de la izquierda dice: conoce a la primera pareja gay de Disney. Y la portada de la derecha dice: Disney presentará a su primera princesa homosexual. ¿Qué están enseñando a los niños? Les están programando mentalmente para que vean a la homosexualidad como algo normal. Esa es la principal razón por la cual se creó Disney y otras plataformas. No es tanto para entretener a los niños, sino para programarlos con una visión homosexual. ¿Y quién está detrás de todas estas películas de Disney? Está nada menos que los padres de la homosexualidad y la inmoralidad. ¿Quiénes son ellos?
ellos son los ángeles caídos y sus hijos los demonios Shedim y Seirim. Ahora veamos Shaulo y la homosexualidad. El único autor del Brit Hadashah que habla y condena la homosexualidad es el Shalya Shaulo. En 3 de sus cartas aparece mencionado la homosexualidad. Número 1 en la primera carta a los Corintios, número 2 en la carta a los Romanos, número 3 en la primera carta a Timoteo. Antes de analizar cada una de estas 3 cartas, primero vamos a hacer una pequeña aclaración con respecto al término homosexual. La palabra homosexual es una palabra híbrida, es decir, es una mezcla de un idioma con otro. Así, por ejemplo, homosexual está formado por la palabra griega homos, que significa igual, y la palabra latina sexus, que significa sexo. Por tanto, la palabra homosexual significa una persona que tiene sexo con alguien de su mismo sexo. Es decir, esta palabra homosexual se aplica tanto a las relaciones entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Aunque comúnmente la palabra homosexual casi siempre las personas interpretan a varones que tienen una relación con varones. Y cuando se trata de relaciones mujeres con mujeres, ahí el término más común fue el término lesbiana. Sin embargo, cuando nosotros hablemos de homosexual, estamos refiriéndonos a ambos casos. Partiendo de esta premisa base, ahora sí analicemos las 3 cartas de Shaulo. Comencemos por la primera carta a los Corintios, donde Shaulo menciona y condena la homosexualidad. La carta de Shaulo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. En esta carta a los Corintios, Shaulo condena drásticamente a los homosexuales, dejándolos fuera del reino de Elohim. Shaulo menciona aquí 10 categorías de personas que no entrarán al reino de Yahweh, y dentro de esta lista de Shaulo hay 2 palabras interesantes que menciona el Shalya. Uno es la palabra griega malakos, traducido como afeminados, y el otro es la palabra arsenokotai, traducido como los que se echan con varones. Analicemos estas 2 palabras griegas por separado para conocer su significado profundo. Comencemos por la palabra griega malakos. Esta palabra fue traducido comúnmente en las Biblias como afeminados, pero en otras versiones dice pervertidos o invertidos, lo cual hace referencia a una desviación sexual. Esta palabra malakos, traducida como afeminados, significa también, según la concordancia Strong, suaves, delicados. Estos significados hacen referencia a las personas finamente vestidos, que desde luego tienen una forma de hablar muy delicada. Estas personas llamadas malakos por lo general están en los palacios de los reyes. No lo digo yo, sino lo dice el Mashiach Yahshua en el siguiente verso. Mientras ellos se iban, comenzó Yahshua a decir de Yahuanán, el inmersor, a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Malacos? He aquí los que llevan vestiduras delicadas, los malacos. ¿Dónde están? En las casas de los reyes. Un afeminado o malacos es una persona que viste por lo general ropas elegantes que llaman la atención. Por ejemplo, los artistas de Hollywood serían malacos. ¿Y dónde habitan estas personas? Habitan desde luego en palacios o mansiones ricamente embellecidos, y como tal estas personas son consideradas suaves y delicadas, que incluso su forma de hablar es muy delicada, parecida a una mujer. Esta palabra griega malakos tiene un amplio significado que lo vamos a enumerar en una lista. Número 1. Según Flavio Josefo, eran malakos aquellas personas miedosas en batalla, es decir, aquellos varones que no les gustaba ir a la guerra, sino que en su lugar se la pasaban frecuentando mujeres. Número 2. Según Plutarco, los malakos eran las personas cobardes, aquellos que no les gustaba enfrentar peligros, sino amaban lo fácil.
Número 3, según Epícteto, los málacos eran aquellas personas que comían y dormían mucho. Es decir, está hablando de los perezosos que no les gusta trabajar, sino aman el dormir y la vagancia. Número 4, según Genofonte, los málacos eran aquellas personas que les encantaba beber vino y comer finas comidas, en compañía desde luego de mujeres. Número 5, según Plutarco, los málacos eran aquellos que usaban ropas carísimas y escuchaban música suave. En esta categoría se encuentran todos los reggaetoneros, salseros y todos aquellos que escuchan música romántica, entre comillas. Por tanto, decimos que un málacos o afeminado hace referencia a una persona excesivamente refinada, despreocupada, que cultiva la ociosidad y la vida placentera. Todas las personas que tienen estas características, ¿qué pasará con ellos? No entrarán en el reino de Yahweh. Shaulo es claro en ese sentido. Por tanto, si usted está practicando estos hábitos que mencionamos, deje de hacerlo y vuélvase a Yahweh su Elohim, el cual será amplio en perdonar. Pero si usted se rehúsa a abandonar estas prácticas y no quiere venir ante Yahshua, entonces en vuestros pecados moriréis. Ahora, un dato interesante es que Shaulo menciona en el texto de Corintios que leímos diciendo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y luego menciona a los málacos. ¿Por qué Shaulo asocia a los injustos con los málacos o afeminados? Porque estas personas por lo general no se interesan por los pobres. Ellos muchas veces, al ser personas refinadas entre comillas, eran personas acaparadoras que vivían de una vida deleitosa a costa del sufrimiento ajeno. ¿Y cómo lo considera Shaulo a esas acciones? Lo considera injusticia. Por tanto, decimos que todo aquel que tiene recursos y no apoya a su prójimo es una persona injusta. Por muy buenos modales que posea, por muy moral que sea, todo eso ante los ojos de Yahweh es injusticia, ya que la justicia del hombre ante los ojos de Elohim, ¿qué es? Es trapo de inmundicia. Ahora pasemos a analizar el segundo término que menciona Shaulo en su carta a los Corintios. Estamos hablando del término arsenokotai. Este término fue traducido como los que se echan con varones, y en algunas versiones lo tradujeron como homosexual. Esta palabra griega arsenokotai está formado de dos palabras griegas. Uno es la palabra griega arsen, que significa hombre, y la otra palabra griega es koite, que significa cama. Por tanto, arsenokotai significa literalmente hombre cama, lo cual hace referencia a una persona que va a la cama con un hombre. La palabra griega arsen es un sustantivo masculino, lo que implica que es un varón, no una mujer, el que se acuesta con otro hombre. Y según la concordancia Strong, arsenokotai significa sodomita. Ahora, arsenokotai no solo hace referencia a los homosexuales adultos que mantienen una relación consensuada, sino que arsenokotai hace referencia a la pederastia, también conocido como pedofilia. La palabra pederastia viene del griego paidos, que significa niño, y del griego erastes, que significa amante. Por tanto, la palabra pederastia significa un niño amante, es decir, la pederastia hace referencia a aquellas personas que explotan sexualmente a los niños, ya sean niños varones o mujeres, pero vamos a enfocarnos en los niños varones, los cuales eran explotados sexualmente por personas mayores. En el mundo griego y romano antiguo había una práctica muy extendida llamada pederastia, que hace referencia, como dijimos, a un acto mediante el cual un hombre mayor disfrutaba de los favores sexuales de un niño o un adolescente. Estos niños o adolescentes solían ser esclavos o alumnos bajo la tutela de un adulto, el cual podía abusar de ellos y someterlos con la excusa de iniciarlos en la sociedad adulta. Por tanto, cuando Shaulo hablaba en Corintios de las personas arsenokotai, estaba hablando no solo de los homosexuales, sino de los pederastas que les gustaba abusar sexualmente de niños. ¿Y dónde creen que se encuentra actualmente la cuna de la pederastia y la pedofilia? Se encuentra en el Vaticano. Estos papas y cardenales romanos son en su mayoría pederastas. Fíjense en la noticia
noticia que dice: nuevos casos de pedofilia en el Vaticano. 3 antiguos monaguillos denuncian abusos sexuales. Roma desde sus inicios fue un imperio homosexual y pederasta, y hasta nuestros días esto ha perdurado. ¿Por qué? Porque Roma no ha muerto, sigue vivo. Su máximo exponente es el Vaticano, un organismo infectado de homosexualidad y pederastia. Regresemos al relato de Saulo en su carta a los Corintios. El Shalya expresa en su carta que los corintios antes de su conversión a Yahshua eran arsenokotai, que significa homosexual y pederasta. Esto significa que un arsenokotai puede alcanzar redención. Para saberlo, leamos el contexto completo de la carta a los Corintios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados málacos, ni los que se echan con varones, arsenokotai, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, arsenokotai, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido consagrados, ya habéis sido justificados en el nombre del Adón Yahshua y por el Ruach de nuestro Elohim. La expresión "y esto erais algunos" es una clara referencia que algunos habitantes de Corinto habían practicado la homosexualidad y la pederastia antes de su conversión al Mashiach. Por tanto, decimos que hasta un homosexual y pederasta puede alcanzar redención si verdaderamente se arrepiente y decide apartarse de sus pecados para nunca más volverlos a hacer. Por tanto, decimos que los homosexuales no nacen, sino se hacen. Ellos, por querer buscar carne extraña, son inducidos por los demonios a la homosexualidad y la pederastia, haciendo cosas que no convienen. Ahora, pasemos a la segunda carta donde Saulo menciona y condena la homosexualidad. Estamos hablando de la carta a los romanos. Esta carta es la obra más importante de Saulo. En esta carta, Saulo menciona y condena las acciones contra naturaleza. Pero, ¿qué significa la palabra contra naturaleza? Para saberlo, leamos la porción de la carta a los romanos. Romanos 1 del 26 al 28 nos dice: por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Saulo menciona dos acciones contra naturaleza, uno que involucra al varón con otro varón. ¿Cómo se llama eso? Se llama homosexualismo. La otra acción contra naturaleza involucra a la mujer, pero Saulo no da detalles acerca de qué es exactamente lo que hizo una mujer para ser considerado una acción contra naturaleza. Saulo solo nos dice que las mujeres cambiaron el uso natural. ¿Qué significa cambiar el uso natural? Para saberlo basta con saber qué es el uso natural. El uso natural es la relación sexual entre una mujer y un varón. Eso es algo natural. Y toda aquella relación sexual fuera de esto es contra naturaleza. Por tanto, cuando Saulo menciona que las mujeres cambiaron el uso natural, se está refiriendo al lesbianismo y el bestialismo. ¿Qué es el lesbianismo? Es la relación entre una mujer con otra mujer. ¿Y qué es el bestialismo? Es la relación entre una mujer y un animal. Un ejemplo claro tenemos a La Bella y la Bestia que promueve Disney. Ahora, el término natural o naturaleza en la mente de Saulo tenía un significado más profundo. En la mente de Saulo, todo aquello que es natural fue establecido desde la creación. Es decir, algo natural es sinónimo de Torah, y cuando alguien actúa en contra de la Torah, entonces esa persona está actuando contra naturaleza. Por ejemplo, Saulo menciona que dejarse crecer el cabello para un varón es contrario a la naturaleza. Ahí tienen el pasaje. Por otro lado, también para Saulo es contrario a la
la naturaleza que una mujer lleve el pelo corto. Adicional a esto, Shaulo considera las siguientes acciones como contra naturaleza. Número 1. La subordinación femenina al varón. Es decir, cuando una mujer no se sujeta a su marido, está actuando de una forma contra naturaleza. Número 2. El sometimiento a toda autoridad. Es decir, cuando una persona no respeta a sus autoridades gubernamentales o a otra autoridad dentro del pueblo de Elohim, entonces esa persona también está actuando contra naturaleza. Número 3. El silencio de una mujer en una asamblea. Es decir, cuando una mujer se pone a hablar en una asamblea o reunión Kadosh, interrumpiendo al que está compartiendo la palabra, entonces esa mujer está actuando también contra naturaleza. Por tanto, podemos decir que para Shaulo toda acción que es hecha en contra de la Torá es una acción contra naturaleza, no importando si es homosexualidad, lesbianismo, pederastia e incluso actuar o vestirse de una forma contraria a la Torá es considerado una acción contra naturaleza. Por ejemplo, la Torá ordena que el varón no vista un vestido de mujer. Pero ¿qué están haciendo algunos varones de hoy en día? Antes de contestar esa pregunta, primero leamos la ordenanza de Yahweh con respecto a esto. Devarim 22:5 nos dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Yahweh tu Elohim cualquiera que hace esto. ¿Quiénes son aquellos que visten vestido de mujer? Son los transexuales. Son aquellos varones que supuestamente cambiaron de sexo mediante una cirugía de su miembro viril. Es decir, se sometieron a una operación para que le amputen su miembro viril, para que de esa forma se parezcan a una mujer. Por ejemplo, ¿qué dice esta noticia? Nos dice: el modelo hombre que se volvió mujer, y más abajo dice: el joven André Pejik se operó para cambiar de sexo y ahora desfilará para colecciones de ellas, es decir, de mujeres. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué clase de abominación están cometiendo los hombres? Hasta parecen mujeres estos transexuales. Según ellos, el sexo viene determinado solo por el órgano genital, por lo que si se amputan el miembro viril, entonces cambiarán de sexo tranquilamente. ¿Qué clase de blasfemia es esta contra el Creador? ¿Alguien puede cambiar de sexo por su propia decisión? Eso es imposible. Y los hombres que hayan amputado su miembro viril con intenciones de cambiar de sexo ya no tienen oportunidad de ser salvos. Ya se condenaron para siempre. La Torá menciona explícitamente esta condena diciendo: no entrará en la congregación de Yahweh el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. El que amputó por cirugía su miembro viril es el transexual, y estas personas ya no tienen salvación por haber ofendido al Creador. El varón es la imagen de Yahweh, y si un varón viste como mujer, está manchando la imagen de Elohim. Y si hace una operación para cambiar de sexo, entonces blasfemó contra el Creador, porque Yahweh es varón de guerra, no es mujer. Por tanto, todos los transexuales sellaron su destino en la condenación perpetua. Espanto serán y para siempre dejarán de ser. Finalmente, veamos la última referencia donde Shaulo menciona y condena la homosexualidad. Estamos hablando de la primera carta a Timoteo. En esta carta, la palabra arsenokotai, traducido como homosexual o sodomita, aparece mencionado como uno de los 14 vicios que condena Shaulo. Por tanto, como resumen, podemos decir que el sexo no es algo malo si se practica dentro del matrimonio. Pero lamentablemente el hombre, por querer ir tras vicios contra naturaleza, usó el sexo como medio para corromperse y cometer actos inmorales, para volverse un homosexual o peor aún, para volverse un transexual. Todo eso va en contra del diseño original que estableció Yahweh desde la propia creación. Por tanto, decimos que solo existe dos tipos de personas, un varón y una mujer. No existe un tercer tipo llamado
llamado homosexual o transexual. Ese tipo de personas no pertenecen a Yahweh sino a Hasatán, su padre. Este hecho el autor de la vida lo ratifica diciendo: y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vamos a continuar la enseñanza en este Shabbat semanal. Ahora veremos la poligamia, la poliandria y el adulterio. Estos tres términos nos ayudarán a comprender el adulterio. ¿De qué forma? Vamos a verlo. Pero primero veamos las definiciones de cada uno de estos términos para comprenderlo mucho mejor. Comencemos por la poligamia. Esta palabra viene del griego polis, que significa muchos, y de la palabra griega gamos, que significa matrimonio. Por tanto, la palabra poligamia hace referencia a un varón que contrae matrimonio con varias mujeres. Ahora, ¿qué es la poliandria? Es lo contrario a la poligamia. Es decir, la poliandria hace referencia a una mujer que se casa con varios varones. Partiendo de esta base se puede entender el adulterio más rápido. Pero primero veamos qué es el adulterio. El adulterio, según el Tanakh, es la relación sexual extramarital que viola el contrato matrimonial. Y como tal, el adulterio es un pecado grave que merece la pena de muerte. Vayikra 20:10 nos dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El concepto de adúltero y adúltera son completamente diferentes. Por ejemplo, un hombre es considerado adúltero cuando mantiene relaciones sexuales con una mujer casada. En cambio, si un varón, sea soltero o casado, mantiene una relación sexual con una mujer soltera no comprometida, entonces el varón no es considerado adúltero, aunque se haya llegado a dos o más mujeres solteras no comprometidas en matrimonio, claro. Por otro lado, la mujer casada siempre será considerada adúltera si mantiene relaciones sexuales con otro hombre que no fuera su marido. Aun si el hombre es un soltero, se sigue considerando un adulterio. Es decir, una mujer solo puede mantener relación sexual con un único hombre. Si lo hace con dos, eso es adulterio automáticamente. Por tanto, ¿qué podemos decir de la poliandria, que hace referencia a aquellas mujeres que tienen varios maridos? Que la poliandria es adulterio, aunque el Tanakh no mencione ningún caso de poliandria. Sin embargo, para poder explicar el adulterio está más que excelente. Por ende, decimos que la poliandria es adulterio, ya que una mujer solo puede tener relaciones sexuales con un único varón. No pasa lo mismo con la poligamia. Por ejemplo, un varón polígamo que tomó muchas mujeres no es considerado un adúltero, siempre y cuando tome una mujer soltera que no tenga marido ni esté comprometida en matrimonio. En otras palabras, el adulterio es definido a través de la mujer. Al varón no se le impone el límite sobre el número de mujeres que pueda tomar como esposas. Por ejemplo, Salomón tuvo 1000 mujeres y por ello no es considerado adúltero. Pero a una mujer solo le es permitido un único varón en matrimonio. ¿Qué les parece? Para que lo entiendan mejor, la mujer que tiene relaciones sexuales con otro varón que no sea su marido es culpable de adulterio, pero el varón es culpable de adulterio solo si tiene relaciones sexuales con una mujer casada. En cambio, cuando el varón ve a una mujer soltera y tiene relaciones sexuales con ella, entonces el varón no es llamado adúltero, sino lo que hizo se considera solo una ofensa al padre de la joven. Y cuando esto sucede, el varón que cometió tal acto tiene que indemnizar al padre de la joven y tomarla como su mujer. Eso ordena la Torá.
Devarim 22:28 nos dice: cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer, por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Si usted, siendo un hombre casado, por accidente se llegó a otra mujer virgen que no sea su mujer, entonces usted no adulteró, pero tiene que pagar 50 piezas de plata al padre de la joven y tomar a la joven como su mujer, y no podrá despedirla nunca. Ahora, todo esto la Torá lo permitía, pero no significa que en nuestros tiempos usted va a ir a acostarse con otra mujer virgen para tomarla por mujer. ¿Eso está permitido? Sí, pero no significa que esté bien. El Mashiach dijo claramente que el divorcio fue dado en la Torá a causa de la dureza de corazón de las personas, pero al principio no fue así. Es decir, en el diseño original de la creación, Yahweh estableció una sola pareja para el matrimonio. No estableció la poligamia. La poligamia recién apareció en la época de Lamec, el cual tomó dos esposas. Bereshit 4:19 nos dice: y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. El primer polígamo fue Lamec, descendiente de Caín. Entonces podríamos decir que el padre de la poligamia fue Lamec. Luego, después de él, la poligamia se extendió rápidamente. Incluso después del diluvio, la poligamia volvió a aparecer. Pero esto no significa que Yahweh esté de acuerdo con la poligamia. Si bien Elohim permitió la poligamia entre su pueblo, esto fue solo para permitir la rápida procreación y la multiplicación de su pueblo. Por ejemplo, Jacob tuvo 4 mujeres, 2 esposas, Lea y Raquel, y 2 concubinas, Silpa y Bilha. De estas 4 mujeres nacieron los 12 hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus de Yasharel. Ahora preguntamos, ¿qué hubiera pasado si Jacob solo tomaba una sola mujer? Entonces sus 12 hijos hubieran nacido de una sola mujer. Eso sería demasiado carga para la matriz de una sola mujer. En cambio, si esos 12 hijos se distribuyen en 4 matrices, entonces la carga se aligera. Por tanto, decimos que la poligamia fue permitido por Yahweh solo con fines reproductivos, no con otros fines. Pero si alguien quiere usar la poligamia con fines de complacer sus deseos carnales, entonces eso definitivamente no está bien. Eso traerá consecuencias catastróficas. Por ejemplo, Salomón usó la poligamia no tanto para extender su linaje, sino para complacer su apetito carnal. ¿Y qué pasó? Fue dominado por la lujuria. Y donde hay lujuria, los demonios no pueden faltar. ¿Esto qué significa? Que Salomón fue influenciado por los demonios de alguna u otra forma. Por eso abandonó a Yahweh su Elohim en su vejez a causa de sus 1000 mujeres. Por tanto, ¿qué podemos decir de la poligamia? ¿Es bueno o es malo? Es bueno si se usa correctamente, pero se vuelve algo peligroso cuando se abusa de la poligamia. Y la gran pregunta que surge ahora, ¿está permitido en nuestros tiempos practicar la poligamia? ¿Qué nos dice Shaulo? Primera de Corintios 7:1 nos dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Shaulo es claro, dice explícitamente que cada uno tenga su mujer. No dice que cada uno tenga sus mujeres, como si hablara de muchos, sino solo de una mujer. Por tanto, ¿se puede tener 2 mujeres en nuestros tiempos? Claro que no. Si bien antiguamente era permitido la poligamia con fines reproductivos, en nuestros tiempos ya no está permitido. Y no lo digo yo, sino lo dice el propio Shalya Shaulo. Por tanto, nosotros
nosotros hemos sido llamados para regresar al diseño original de la creación, no para regresar a la poligamia. Y por cierto, la poligamia implicaba muchas responsabilidades. Por ejemplo, el marido que tenía 2 esposas tenía que cumplir el deber conyugal con las 2 esposas por igual. ¿Qué significa esto? Para saberlo, leamos el siguiente verso. Shemot 21:10 nos dice: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. El varón que tomaba 2 esposas tenía 3 responsabilidades base: alimento, vestido y deber conyugal. Es decir, el varón tenía que repartir alimento por igual entre sus 2 esposas. Lo mismo hacía con el vestido y el deber conyugal. En otras palabras, si el varón se llegaba a una de sus esposas, entonces tenía que cumplir también con la otra esposa por igual. Ahora imagínense qué sucedería si un hombre tuviera 1000 mujeres. Tendría que cumplir con su deber conyugal con las 1000 por igual. Eso sería demasiado carga para un varón. Por tanto, decimos una vez más que la poligamia sobrecarga de responsabilidad a un varón. Y no solamente eso, sino también la poligamia genera otros males dentro de la familia. Uno de esos males es la rivalidad que se forma entre las esposas. Por ejemplo, las mujeres de Abraham, Sara y Agar, no se llevaban bien. Agar, cuando concibió a Ismael, comenzó a despreciar a Sara, y luego Sara se vengó comenzando a afligir a Agar. Otro ejemplo, tenemos a las 2 esposas de Jacob, Lea y Raquel, que siempre competían entre ellas. Lo mismo podemos decir de las mujeres de Elcana, Hana y Penina, que eran rivales entre sí. Por tanto, decimos que la poligamia no trae algo bueno. Y si había un polígamo convertido al Mashiach, ¿qué sucedía? Se le aceptaba en la asamblea de Elohim, pero no podía ejercer ningún cargo eclesiástico. No podía ser sakenin, no podía ser shamashin, etc. Fíjense en la expresión de Shaulo. Dice claramente que un sakenin o dirigente tiene que ser marido de una sola mujer. Por ende, el polígamo queda excluido de ejercer cualquier cargo eclesiástico en la asamblea de Yahweh. Ahora veamos el celibato. El celibato es un estado de soltería, particularmente por motivos eclesiásticos. Se podría decir también que es la renuncia permanente al matrimonio y la vida sexual, generalmente para dedicarse enteramente al servicio de Yahweh. Sin embargo, los judíos tenían una concepción un tanto diferente del celibato. Por ejemplo, el diccionario enciclopédico nos dice: en el Talmud babilónico, por ejemplo, se dice que a un hombre que a los 20 años no se haya casado hay que considerarlo maldito de Elohim. El matrimonio es algo sagrado que Yahweh estableció desde la propia creación, pero eso no significa que el celibato sea una maldición como sostienen los judíos. El Tanakh nos da muchos ejemplos de hombres célibes que nunca se llegaron a casar, y el perfecto ejemplo de eso es nuestro Mashiach Yahshua. Otro ejemplo de la práctica del celibato lo tenemos en Qumran. Sus habitantes eran puramente varones y todos eran completamente célibes. Nadie tenía una esposa. Ellos practicaron el celibato voluntario como un camino de pureza y kedushá. Dan testificar de ello autores como Flavio Josefo y Plinio el Viejo. Por ejemplo, Plinio dice en su Historia Natural lo siguiente con respecto a los esenios de Qumran: es un pueblo único en su género y admirable en el mundo entero, más que ningún otro. No tenían mujeres, han renunciado enteramente al amor, carecen de dinero, es amigo de las palmeras. Día tras día renacen en número igual gracias a la multitud de los recién llegados. Yahuanán el inmersor probablemente era un esenio que vivió en Qumran, ya que después de todo solo los esenios de Qumran practicaban el celibato. Y Yahuanán, ¿qué era? Era un célibe, así como nuestro Mashiach. En su enseñanza, Yahshua exaltó el celibato por causa del reino de Elohim. Veamos los tipos de célibes que existen.
Matillá 19:10 nos dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino solo aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos célibes que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El Mashiach menciona 3 tipos de célibes, también llamados eunucos. Número 1, hombres incapacitados para reproducirse, es decir, hombres que nacieron por naturaleza célibes, que no pueden tener hijos. Número 2, hombres castrados o mutilados por otros, es decir, emasculados. Pero ojo, aquí el Mashiach no está haciendo referencia a los transexuales que mutilaron su miembro viril, sino a los castrados. Y hay una gran diferencia entre la castración y la mutilación del miembro viril. Por un lado, la castración involucra la mutilación no del miembro viril, sino que se mutila solamente los testículos. En cambio, los transexuales tienen mutilado su miembro viril completo, es decir, se hicieron una cirugía completa de amputación de su miembro, lo cual es una abominación ante los ojos de Yahweh. Y estas personas, desde luego, nunca jamás entrarán en la congregación de Elohim. Por tanto, decimos que el segundo tipo de célibes son los castrados, no los transexuales. Y finalmente, el tercer tipo de célibes son aquellos que se hicieron célibes voluntariamente, sin la necesidad de la castración. Este tercer tipo de célibes fueron los habitantes de Qumran, los cuales se abstenieron de tener relaciones sexuales para dedicarse enteramente al servicio de Elohim. Esta decisión es exaltada por Yahshua y es considerada digno de elogio, ya que no prima la reproducción, sino que en lugar de ello la persona dirige su atención para servir a la familia de Yahweh Elohim. Sin embargo, el celibato no es algo que todos puedan aceptarlo y practicarlo, sino solo aquellos que recibieron ese don de parte de Elohim. De ahí que el Mashiach diga en Mateo: no todos son capaces de recibir esto, sino solo aquellos a quienes es dado. Por tanto, ¿qué podemos decir del celibato? Que el celibato es un don que solo pocos lo recibieron, no es para todos. Shaulo es un personaje que escogió una vida célibe de forma voluntaria para trabajar enteramente en la obra de Elohim. Es decir, podríamos decir que Shaulo recibió el don del celibato por esa causa primordial. De hecho, él así lo afirma. Primera de Corintios 7, del 7 al 9 nos dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, célibe, pero cada uno tiene su propio don de Elohim, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Shaulo manifiesta su deseo de que todos fueran como él, célibe, pues la vida de soltero célibe está libre de preocupaciones conyugales para entregarse enteramente al servicio de Elohim, pero el casado tiene muchas responsabilidades y obligaciones y preocupaciones conyugales con su esposa. Lo interesante en este pasaje es que Shaulo menciona el don de la continencia. ¿Quiénes poseen este don? Únicamente las personas célibes. Si una persona intenta ser célibe sin poseer este don, entonces será blanco fácil del enemigo, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Por tanto, decimos que si usted no tiene el don del celibato, entonces cásese para que no se esté quemando por dentro con las pasiones carnales. Ahora, si alguien se siente llamado al celibato, entonces el Adón Yahshua te lo ha dado como un don. Tu soltería quedará ricamente compensado si trabajas para el reino de Yahweh, como el caso de Shaulo. Ahora, analicemos un poco el segundo tipo de celibato que menciona Yahshua en Mateo, el cual es el celibato por castración. Por ejemplo, el profeta Yeshayá menciona que los hijos de Hizquiyá, rey de Yahudá, serían hechos eunucos en el palacio de Babilonia por este método de castración.
¿Quiénes son estos muchachos? Para saberlo, leamos la profecía que Yeshaya le profetiza al rey Hizquiyá. Yeshaya 39:7 nos dice: de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos, saris, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. La palabra eunuco viene del hebreo saris, que según la concordancia Strong significa castrar, eunuco. Partiendo de esta base, respondamos la pregunta: ¿a quiénes de los hijos de Hizquiyá estaba profetizando Yeshaya que serían castrados? La respuesta está en este otro verso. Daniel 1:7 nos dice: a estos el jefe de los eunucos, Saris, puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananyá, Sadrach, a Mishael, Mesac y a Azarya, Abednego. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia y puestos en el palacio del rey, tal y como lo había profetizado Yeshaya. Fíjense en la expresión: serán eunucos en el palacio del rey. Ahora fíjense quién era el jefe de Daniel y sus amigos. Era el jefe de los eunucos de Babilonia. Por tanto, ¿qué podemos concluir acerca de Daniel y sus amigos? ¿Fueron castrados o no? Efectivamente fueron castrados, ya que la profecía menciona que los hijos de Hizquiyá serían hechos eunucos, en hebreo saris, que significa castrados. La castración era una bárbara costumbre que practicaban los orientales a todos sus cautivos, no importando si eran jóvenes o adolescentes. Por ende, decimos que Daniel y sus amigos fueron convertidos en célibes por medio de la castración. Ahora veamos cuál fue el pecado de Onán. Para responder esta pregunta, primero veamos quién es Onán. Bereshit 38 del 1 al 5 nos dice: aconteció en aquel tiempo que Yahudá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Yahudá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando ella los dio a luz. Después del episodio de la venta de Yosef a los ismaelitas, Yahudá estaba tan decepcionado de sus hermanos que decide apartarse de ellos y abandona su familia y se va donde un hombre cananeo llamado Ira el Adulamita. En aquella región de Adulam, Yahudá conoce a una mujer cananea llamada Súa, la cual se convierte en su esposa y engendra con ella 3 hijos. Su primogénito fue Er, su segundo hijo fue Onán y el tercero fue Sela. Y aquí en esta historia se desarrolla algo interesante que Yahweh quiere enseñarnos por medio de esta historia de Yahudá y sus 3 hijos. Pero sobre todo el enfoque se dirige a Onán, el cual hizo algo muy malo ante los ojos de Yahweh. Por eso Elohim le quitó la vida. Pero ¿qué hizo Onán para merecer la pena de muerte? Sigamos leyendo la historia de Yahudá y sus hijos. Bereshit 38 del 6 al 10 nos dice: después Yahudá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Yahudá, fue malo ante los ojos de Yahweh, y le quitó Yahweh la vida. Entonces Yahudá dijo a Onán, su segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, a Tamar, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía Onán, y a él también le quitó la vida. Hay detalles muy interesantes en este pasaje. Primero se nos menciona que Yahudá tomó una esposa para su hijo primogénito Er. En esa época era costumbre que los padres buscaran una esposa para sus hijos. La esposa que Yahudá eligió para Er se llamaba Tamar. Luego el relato dice que Er fue malo ante los ojos de Yahweh y por eso Elohim le quitó la vida. No sabemos qué es lo que cometió Er para recibir pena de muerte.
muerte, pero sin duda era un pecado muy grave. Luego el relato dice que Yahudá le dijo a su segundo hijo, Onán, llégate a la mujer de tu hermano y levántale descendencia. Esa expresión sin duda hace referencia a una costumbre muy antigua llamada levirato. Esta palabra viene del latín levir, que significa cuñado. Por tanto, levirato significa el matrimonio entre una viuda sin hijos varones y su cuñado. En este caso, la viuda sería Tamar, la cual quedó viuda sin tener ningún hijo varón de su esposo y el cuñado sería el hermano de en este caso sería Onán. Por tanto, el matrimonio por levirato sería entre Onán y Tamar. ¿Y cuál era el objetivo de este matrimonio? Era levantar descendencia al difunto que murió sin hijos varones. Es decir, el primer hijo varón que naciera entre la unión de Onán y Tamar no sería considerado el hijo legal de Onán, sino ¿de quién sería el hijo? Sería de su hermano el primogénito. Por eso Yahudá le dice a Onán, ve y llégate a la esposa de tu hermano y levántale descendencia. Esto significa que cuando un varón muere sin engendrar hijos varones, su memoria queda en el olvido. Por eso existe la ley del levirato que ordena al cuñado unirse a la esposa del difunto para levantarle descendencia. Y aquí está lo que nos interesa, el pecado que cometió Onán. El relato dice que Onán vertía su semilla o semen en tierra para no levantar descendencia a su hermano. Luego el texto menciona que esto desagradó a Yahweh y por eso Elohim le quitó la vida. Pero la pregunta, ¿cuál fue el pecado grave que cometió Onán para recibir pena de muerte? Algunos dirán, Onán cuando tenía relaciones sexuales con Tamar no depositaba su semilla en el vientre de Tamar, sino que lo hacía en tierra y esto desagradó a Yahweh y por eso le quitó la vida. Esto es cierto, pero este pecado no fue la causa principal por el que Elohim le quitó la vida, sino ¿cuál fue el pecado de Onán? Hay un pecado oculto que pocos se dieron cuenta y ese pecado está asociado a la primogenitura. ¿De qué forma? Para saberlo, leamos el siguiente verso. Devarim 21:17 nos dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble, ahí está la clave, de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahí está la clave para entender el pecado de Onán, la doble porción de herencia. Pero antes necesitamos entender a profundidad cómo era el mecanismo de herencia en la antigüedad. En aquellos tiempos la mujer sola, sin hijos varones, no podía heredar los bienes de su esposo. Es decir, si una mujer quedaba viuda sin tener hijos varones del difunto, entonces todas las posesiones del marido difunto regresaban al padre del difunto. Y si eso pasaba, la mujer viuda se quedaba en la calle sin tener derecho a ninguna posesión del marido. Por eso era importantísimo para una mujer tener hijos varones. ¿Y qué pasaba si la mujer solo tenía hijas mujeres sin ningún hijo varón? En ese caso también la mujer no podía heredar los bienes de su esposo difunto. Es decir, necesariamente la mujer tenía que tener un hijo varón para acceder a las posesiones de su esposo difunto. Y si aplicamos esto a Tamar, la viuda, entonces ya se imaginan lo desesperada que estaría Tamar al enterarse que su marido murió sin dejarle hijos varones. Esto implica que Tamar se tenía que regresar a la casa de su padre sin ninguna posesión, y para evitar eso ella accedió al levirato para unirse en matrimonio con el hermano de en este caso con su cuñado Onán. Y aquí está la clave para descifrar el pecado de Onán. Resulta que Onán obedece a su padre Yahudá y se llega a Tamar su cuñada, pero hace algo desagradable. Cada vez que Onán se llegaba sexualmente a Tamar, no depositaba su semilla en el vientre de Tamar,
sino lo depositaba en tierra. ¿Con qué intención? Con la intención de no fecundar a Tamar para que ella no tuviera un hijo suyo. Eso lo hacía Onán porque sabía que si Tamar concebía un hijo varón, entonces ese hijo no sería su hijo legal, sino sería el hijo de su hermano primogénito, Es decir, aunque el hijo sería un hijo biológico de Onán, no sería su hijo legal. Y si no es su hijo legal, entonces no es su heredero. Y además, ese hijo por levirato heredaría la doble porción que le corresponde a su padre legal, ya que era el primogénito de Yahudá y como tal le corresponde doble porción de herencia según la Torá. Por esta causa Onán no quería fecundar a Tamar, porque él sabía que su hermano al morir sin hijos varones, entonces la primogenitura pasaría automáticamente a él. Y por conservar esta primogenitura fue que Onán no quiso fecundar a Tamar, sino que la utilizó sexualmente y se aprovechó de ella y al final no le quiso dar hijos para no perder esa primogenitura, ya que si Tamar concebía un hijo varón de Onán, entonces ese hijo sería el hijo legal de su marido difunto, y si eso pasaba, entonces ese hijo restauraba la herencia de el primogénito de Yahudá, y por ende Onán estaría perdiendo la primogenitura que llegó a él por traspaso a la muerte de su hermano. Por tanto, ¿qué podemos decir de Onán? ¿Cuál fue el pecado por el cual Yahweh le quitó la vida? Fue el pecado de la avaricia. Onán codició la herencia de su hermano el primogénito. Tenía tanta avaricia hacia los bienes materiales que quiso quedarse con toda la herencia de su hermano Por eso no quiso fecundar a Tamar, y esa acción de Onán fue lo que más le molestó a Yahweh Elohim y decidió quitarle la vida. En consecuencia, podemos decir que el pecado primordial por el cual Yahweh le quitó la vida a Onán fue el pecado de la avaricia. Luego le siguen los pecados menores como verter su semilla en tierra y abusar sexualmente de Tamar sin darle hijos. Por tanto, podemos decir que Onán cometió 3 pecados graves por el cual murió. Número 1, el pecado de la avaricia, que consiste en la ambición de los bienes de otros. Número 2, el pecado de verter su semilla en tierra y no depositarla en la matriz. Número 3, el pecado de abuso sexual con fines de placer y no para procrear. Esos fueron los 3 pecados que miró Yahweh en Onán, y el que más le desagradó fue la avaricia. Y todos los ávaros que codician los bienes de otros no entrarán en el reino de los cielos. Si Yahweh miró 3 pecados de Onán, por el cuarto ya no lo dejaría sin castigo. Por tanto, busquemos el derecho y la justicia por medio de la Torá. No menospreciemos la Torá de Elohim, porque si lo hacemos, entonces él buscará 3 pecados nuestros, y por el cuarto no seremos absueltos. Yahweh el poderosísimo nos dice: así ha dicho Yahweh, por 3 pecados de Yahudá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la Torá de Yahweh y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar.